Soy José María Vaquero, nací en un pueblecito pequeño de Navarra que se llama Goizueta, y con 8 años mi padre trabajaba en San Sebastián y toda la familia nos trasladamos a un barrio que se llama Añorga. Tuve mucha suerte porque es un barrio deportista 100%, había fútbol en todas las categorías y también pelota a mano. Y hasta prácticamente los 14 años compaginé jugar a pelota a mano, que me encantaba también, con el fútbol. Pero luego a partir de ahí ya se empezaron a complicar los horarios y me decidí por el fútbol. Con 15 años debuté, me fichó el filial de la Real Sociedad, el Sanse, y jugué ahí 2 temporadas y media, hasta los 17, que subí al primer equipo de la Real, y estuve desde el año 80 hasta el año 88. El año 88 fiché por el Barça y prácticamente mi vida personal, aparte de la profesional, se dio ya aquí. He tenido la fortuna de jugar 2 mundiales, el de Italia y el de Estados Unidos, europeo del 88, que fue justo el año que después del europeo fiché por el Barça, en Alemania, el 88. Y persona con muchísima suerte porque afortunadamente estuve en el equipo que ganó la primera Champions para el Barça en Wembley, 92, por lo tanto, un gran privilegio a nivel personal. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Luis Milla Aspas, exjugador del Barça. Estuve 6 temporadas en el Barcelona, empecé en las categorías inferiores, en el equipo juvenil, 1 año y medio en el amateur, 1 año y medio en el Barça Athletic y 2 años en el primer equipo. 6 años para mí importantísimos porque fueron los de mi formación como futbolista, como persona. 2 años en el primer equipo que me sirvieron mucho para asentar mi carrera como futbolista, 6 años que recordaré toda mi vida, como no puede ser de otra forma. Yo creo que todo el mundo, cuando de los 17 hasta los 22 que estuve aquí, pues fueron formidables. Y bueno, me sirvieron pues para luego después tener una carrera larga como futbolista profesional. Me retiré con 35 años, jugué en el Madrid durante 7, en el Valencia durante 4 y ahí con 35 me retiré. Llegué a ser jugador internacional, tuve una carrera de 15 años de profesional y luego mi vida pues, ha seguido vinculada al mundo del fútbol, haciendo de comentarista, haciendo de entrenador. He estado en la federación, que para mí ha sido una experiencia extraordinaria poder trabajar con jugadores jóvenes. Estuve en el Valencia, en la academia, en la federación. Hice de segundo entrenador en el Getafe con Mikel Laudrup, un compañero mío en el Barcelona y en el Real Madrid. Y después ya también una experiencia en el extranjero, fuera. Estuve en Emiratos Árabes después de haber estado 4 años en la federación. 1 año en Emiratos Árabes, 1 año pues, de muchas experiencias, de conocer el fútbol de fuera y que te sirve pues, para saber lo importante y la grandeza del fútbol español y el nivel que tenemos aquí en España. Y luego he tenido 2 experiencias más en Indonesia como seleccionador, donde estuve 2 años, también 2 años en los que pude trabajar con la absoluta, pero también con la sub-23, con gente joven, que a mí me gusta mucho trabajar con gente joven, donde en esos 2 años se hizo un gran papel, se hizo un gran trabajo. Y luego mi última experiencia en Bandung en un equipo de primera división, donde no he terminado mi experiencia como entrenador, ahora esperando nuevas situaciones. Y esa es un poco, en líneas generales, mi carrera un poquito larga, pensando que me fui de mi ciudad con 17 años y desde los 17 ahora que tengo 58, pues prácticamente son 40 años dedicada al fútbol como futbolista, comentarista y entrenador. Es que nosotros hacemos el podcast para ponerle voz y a todos los compañeros que han participado en este club tan grande, ¿no? Y tanto sea de fuerzas inferiores como hasta el primer equipo. Nosotros por eso
estamos pasando muchos compañeros nuestros y vuestros, que conocéis, y otros no, porque somos mayores que vosotros, pero este es el fin nuestro del podcast. Y hoy pues os tenemos a ti, a Luis Mía y a Vaquero. Vamos, yo no quiero decir nada porque tenéis más currículum que yo, que ya es decir que yo por años me siento mayor, pero que vosotros más jóvenes y con el currículum vuestro estáis súper relativos. De aquí le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere bien al Ter Stegen. Lo de Ter Stegen ha sido una cosa que nos ha sorprendido, nos ha dejado bastante, no tocados, sino desilusionados del mundo del fútbol, porque claro, es una cosa que en este aspecto sí es un accidente, pongamos, del fútbol, ¿no? Que te puede pasar en un balón que vas a cogerlo y te doblas y te rompe. A partir de ahí, de esta lamentación y esto que sabemos nosotros que puede ocurrir en el fútbol, ya pasamos a las agresiones. En las agresiones que, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero si te ocurre te puedes igual que perjudicar una carrera entera de un futbolista, de un compañero, ¿no? Y entonces, no sé, quería comentar con vosotros cómo visteis estas dos entradas que bueno, se ha hecho viral, porque con cualquiera que hable enseguida te sacan de este tema, pero tampoco se han visto, y se ha visto otra jugada que pasó, me parece, con el Real Madrid, que otro que le dio un rodillazo bajo vientre y tampoco ha pasado nada. Y llega un momento que dices, joder, en mi época era de sanción y expulsión. ¿No? Era más normal. Y ahora digo, no es normal que... No sé, que empieza con Vaquero, que es el mayor. No, pero mayor. No, pero ¿sabes? Yo creo que como concepto inicial, para mí, hay cada vez, también por las redes sociales, es jugadores, es árbitros, yo creo que cada vez la gente tiene más motivos de estar confundido. Porque automáticamente cada uno, dependiendo si es del Barça, del Madrid, del Villarreal, del Atlético de Madrid, todo el mundo tiene su opinión sobre las jugadas complicadas, ¿no? Las de penalti, las de una posible agresión o no. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que se habla con tanta naturalidad de todo, que hay un saco tan grande que luego es muy difícil de repente decir, esto es una agresión diferente. ¿Entiendes? Sí. Es decir, yo creo que hay un problema desde mi punto de vista, de que los, insisto, exjugadores, exárbitros, hablan con tanta cosa de cada partido. Naturalidad, ¿no? Sí, una tarjeta amarilla, pues no entiendo la tarjeta. Pues en minuto 1 y ya están pidiendo la tarjeta amarilla. Es decir, yo creo que lo que es blanco, lo que es negro, y lo que es una agresión y debería de ser. Dicho esto, yo creo que sí que son entradas fuertes. Por otra parte, creo que también el mundo del árbitro ahora, con el VAR, lo tienen muchísimo más claro y por lo tanto para mí también es una cuestión de criterio claro por parte de los árbitros. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que al final yo creo que los árbitros, estábamos hablando antes en la comida, ¿no? Que en nuestra época no se permitía tanto. No. Yo creo que yo quiero decir que se permite menos ahora. Sí, pues antiguamente no había televisión, Antiguamente no había televisión, claro. Pero yo creo que, son jugadas, son acciones donde el jugador del Villarreal, después de perder el partido, y donde el chico pues está en un momento dulce, estamos todos de acuerdo, está en un momento dulce, y en un momento determinado los jugadores del Villarreal, pues ante esa impotencia, hacen esas entradas. Pero yo creo que no hay ninguna preocupación, estoy con José Mari, que yo creo que ahora se comenta, se dice, se habla y se le da mucha bola a todo, a ese tipo de acciones. Pero al final sí que es verdad, se pueden equivocar más o menos, pero sí que es verdad que están los árbitros me parece que están muy preparados, que es normal que se equivoquen, y luego está el VAR. Y que las equivocaciones para mí son mínimas. Creo que pueden corregirse, creo que se pueden mejorar, pero creo que ese aspecto puede ser un aspecto en un partido determinado, que a un árbitro se le pueda escapar el partido en un momento determinado. Pero yo creo que los árbitros no permiten lo que se permitía en nuestra época. No, pues eso sí, pero a ver, en nuestra época, yo sigo pensando en nuestra época había menos recursos para los árbitros. Sí. Ahora los árbitros tienen muchísimo más recursos. Correcto. Tanto antiguamente igual, los lineales la ayudan, pero con el VAR... Por eso te he explicado yo lo del VAR. Claro. Primero, insisto, el contexto en que todo el mundo durante un partido, cualquier partido que tú pongas, cualquier partido, no del Barça ahora en este caso, o del Madrid, que podíamos decir, no, cualquier partido,
los locutores constantemente piden tarjetas amarillas y tarjetas rojas, posibles tarjetas amarillas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay una confusión muy grande. Porque el que no jugaba a fútbol, el contexto como ha dicho ahora muy bien Luis, es decir, la impotencia, la tensión, y a veces uno se equivoca y pega una patada en un momento desafortunado, pero eso no quiere decir que sea una constante. Es decir, para hablar en serio de esa situación, tendríamos que ver, invento, 10 agresiones. Entonces tendremos que decir, hombre, porque la palabra, por ejemplo, protejamos a mí no me gusta. Porque no hay que proteger a nadie, simplemente hay que aplicar el reglamento. Es decir, una patada sin intención de jugar el balón es una agresión, sí. Correcto, es lo mismo para Luis que para Antonio, que para ti, ¿sabes? Y entonces, cuando la gente dice, no, tenemos que proteger, no hay que proteger, hay que jugar a fútbol, aplicar las cosas normales. Sí. Yo me querría, en lo que has dicho de Ter Stegen, me quería meter en otro debate a colación de esto, el tema que has dicho de Ter Stegen, que ojalá, pues bueno, es una lesión importante, pero creo que a lo que voy es que, no sé si hemos comentado antes, el tema del calendario. ¿Del calendario? Sí. El otro día salió, y fíjate qué casualidad, salió Rodri quejándose del calendario y va y se lesiona. Pero es que tiene mucha razón, porque yo al final si te pones a ver fútbol ahora, el fútbol ahora es mucho, yo creo, de nuestra época es mucho más intenso, tiene más intensidad, es mucho más agresivo, los jugadores físicamente, y el calendario está a los jugadores que juegan en Europa y que juegan en la selección nacional y que juegan equipos grandes, es imposible porque juegan cada 3 o 4 días, más lo que supone el viaje. Eso te crea una Eso es lo peor para mí. Eso es lo peor. Es una posibilidad de lesión, pero a más, nosotros hacíamos pretemporadas en condiciones. Sí. Nosotros hacíamos 25 días, 20-25 días 4 en lo que era para prevención y 4 de lesión, para trabajar tu fuerza, para trabajar que estuvieras bien, que tuvieras una buena fase física para empezar la temporada y para estar bien, y ahora no lo hacen. Ahora prácticamente termina la temporada, se meten, les dan una planificación para que hagan un trabajo previo en casa y a los 3 días de empezar, están jugando. Sí, sí. Y entonces, pretemporada y también hay en este sentido, que ahora mismo, por ejemplo, tal y como está estructurada la Liga Española, porque al final está condicionada por la Champions y por la Europa League, pues, por ejemplo, hay equipos como, por ejemplo, hoy juega el Getafe, juega el sábado. Es decir, sí. Y con todo el respeto, las plantillas de 12, 14 equipos de la primera división de la Liga Española no están tan preparadas para jugar cada 3 días o 4 días. No es como los equipos grandes, hablando del Barça, por ejemplo, pues que de repente puede rotar 3, 4, 5 jugadores, por decir algo, y las garantías de poder competir para ganar también están. Entonces, ahí también podemos entrar a esa segunda fase de que algunos jugadores de algunos partidos su estado mental sea mucho más intenso, más agresivo, porque no llegan en la parte física. ¿Me entiendes? Es decir, yo creo que cuando estos días estaba hablando y he visto algunos medios de comunicación criticando duro por el tema de la huelga o no, hombre, yo creo que hoy día los jugadores hablan con claridad y a mí me parece bien. Es decir, no sería una cosa en nuestra época hablar de huelga a no ser que realmente se fuera a hacer, ¿no? Pero ahora me parece dentro de la libertad que tienen que tener los jugadores para hablar. Pero sí que es verdad que va a condicionar muchísimas cosas de cara al futuro y de cara a muchísimos jugadores, e insisto, a esos 12, 14 equipos que no tienen 24 titulares, que tienen por ejemplo, 14, 16. Esto que estás hablando, por ejemplo, yo lo sé porque lo tengo en casa, tengo a mi hijo que está en el Getafe y que tiene una plantilla, empezaron la pretemporada con 14 jugadores. Luego firmaron, en principio, 3, 4 jugadores más, tienen de profesionales, creo, que tienen 18 ahora. Es decir, luego, claro, tienes que sumar la academia, pero claro, la academia del Getafe posiblemente no puedes pensar que sea una academia como la del Madrid, la del Barcelona, la del Atlético de Madrid, academias fuertes. Entonces, este mes, por ejemplo, el Getafe en un mes está jugando, porque tenía un partido retrasado, jugó la semana pasada con el Betis entre semana, jugó su partido de Leganés en fin de semana. Tiene que jugar en Barcelona entre semana, es decir, ellos no tienen... Y el fin de semana, sábado, juega otra vez. Correcto, juegan el sábado otra vez. Por eso, 3 días. No tienen el fondo de armario para aguantar y se van a encontrar con la situación. Ayer me decía mi hijo,
No lo sé si tendrá que hacer descansar a alguien. ¿Y cómo va a reaccionar? Minutos, ¿Y cómo va a reaccionar un jugador cuando físicamente no llega con la impotencia mental? Sí. Es decir, acelera tu propia... Quieres hacer más cosas de lo que el físico te puede dar y ahí tienes más posibilidad de lesionarte. Correcto. Y ser más agresivo. Oye, José Mari, tú estuviste en la despedida del Nou Camp. Hicimos la despedida, acuérdate, del Nou Camp y ahora estamos esperando volver con el nuevo estadio. Dentro de esto, ¿cuál crees tú que ha sido tu momento más importante o tu momento dentro del club? Al ver esto que se te va parte de como de tu casa, ¿no? Yo, por definirlo de alguna manera, la verdad que nosotros tuvimos la suerte de ganar la Champions 4 ligas, entonces fue una progresión del equipo y una unión con el público muy grande, y yo tuvimos la suerte de ganar 2 ligas en casa. O sea, el último partido jugándolo en casa, ¿no? Y por lo tanto esas 2 ligas fueron especiales, absolutamente. Y luego también te digo que, por ejemplo, el evento, porque yo le llamo así, el evento de Champions, cuando nosotros jugábamos la Champions, que nos concentrábamos en Montañá, era como una ceremonia. O sea, los periodistas estaban entregados, nosotros... la conexión de respeto era muy grande y la conexión con el público fue increíble. Por lo tanto, yo me quedo con esa conexión positiva, porque cuando nosotros llegamos los primeros 2 años, Luis estaba aquí, con el público tuvimos diferentes situaciones, buenas, por lo que no malas, por donde veníamos, por el famoso motín de la Hesperia, y ahí, aunque éramos nuevos, yo siempre digo, es más duro el frío del cemento en algunos partidos que jugamos nosotros que el público te abuchee. No, un Camp Nou con 120.000, porque ahora entran 89 por seguridad, pero en nuestra época eran 120.000. Y cuando había 30.000 o 40.000, yo le llamo el frío del cemento. Lo recuerdo así. Es que es así, hombre, te ves un estadio. Pero tú pocas veces verías eso aquí. Al principio. Primer año sí. Sí. De 30.000, o sea, yo nunca... Además recuerdo, por ejemplo, partidos de Recopa que jugamos, ¿verdad? Con lluvia, recuerdo, con muy poca gente. Pero muy poca gente, hablo de 35.000 personas. Fíjate, José Mari, que fue ese primer año de Cruyff, pero al final lo que asomaba ese primer año era que el fútbol era un fútbol atractivo, un fútbol de ataque, un fútbol ofensivo, un fútbol de que la gente... Pero sí que recuerdo eso. Recuerdo que quizás posiblemente yo creo que la gente en España tiene la cultura de que el fútbol es sagrado, ¿no? Después de comer, en esa época entonces, la gente después de comer se iba al campo a las 5 de la tarde a ver su equipo y era sagrado. Pero entre semana yo recuerdo de esto, de que no venía gente, pero que yo recuerdo que ese equipo jugaba muy bien al fútbol. Y me acuerdo que ganamos el primer año la Recopa y ese equipo iba de menos a más y estaba claro que... Yo me acuerdo de estar 2 años y decía que con esa idea y con la sensación, porque al final Johan Cruyff lo que nos demostró a todos los que después nos hemos dedicado al fútbol es que era un tío que sabía, que era muy talentoso en lo suyo, como futbolista y como entrenador, y que sabíamos que por ahí iba a explotar, ¿no? Porque era un gran entrenador, ¿no? Entonces, bueno, era un poco extraño ver tanto cemento, como decía José Mari, pero los domingos sí me acuerdo yo de ver buen ambiente y la gente pasarlo bien. Tú piensas que como anécdota, cuando te decía Montañá, para nosotros era un poco sagrado, porque nosotros, incluso el día anterior a la Champions, hacíamos con TV3 un programa en directo, que no era pensable antes. No, era difícil. Y Johan consiguió que todos los partidos de pretemporada que jugábamos, todos los días un partido, 45 minutos de equipos de menos a más, que era más que un partido, era un trabajo de entrenamiento. En vez de competir entre nosotros, Johan tenía la teoría de por la mañana entrenamos más físico, vamos a decir, y por la tarde hacemos competición, ¿no? Y entonces se retransmitía. Entonces yo creo que en aquella época Johan consiguió, de una manera también inteligente socialmente, involucrar
a todo Cataluña, por decir algo, ¿no? Y sobre todo a TV3. Cuando tú hablas en TV3, pues la gente catalana ve TV3. Y entonces estábamos como muy integrados, ¿no? Y Johan en esto fue, creo, muy habilidoso, muy inteligente también. No solo en la parte, vamos a decir, de tema de visión de fútbol, sino de gestión de club en Cataluña. Pero lo que te digo, como habiendo sido jugador, el jugador y ahora eres entrenador tipo vosotros, Johan, Guardiola, Xavi, todo eso, el haber sido profesional, haber estado tiempo en plantilla grande, repercute mucho saber cómo manejar el estilo. Te ayuda. Porque, sí, pero ¿y el entorno que tiene, como diría Cha? Te ayuda mucho porque al final yo creo que uno como jugador tiene unas experiencias, pasa por una serie de entrenadores y tú te quedas con, joder, pues a mí me ha gustado lo de este entrenador, cómo ha gestionado esto, me gusta la táctica de este, y a lo mejor dices, bueno, pues yo si me dedico a entrenar, yo por ejemplo mi experiencia en la federación, que fue en la sub-19, en la sub-21, pues a mí me sirvió mucho, yo prácticamente empezaba a entrenar, a mí me sirvió mucho mi experiencia en el Barcelona y mi experiencia en el Madrid en 2 equipos. Yo estuve pues prácticamente 9 años en los 2 equipos. Entonces, al final ahí son equipos donde prima la iniciativa, tener el control del juego, y al final tú te quedas con el trabajo de Cruyff, con la gestión de Ranieri y todo lo que tú vas cogiendo de diferentes entrenadores, los que más te gustan, tú como entrenador lo intentas adaptar. A mí me vino muy bien porque al final la federación tenemos la gran suerte que aquí en España, otra cosa no, pero talentos futbolísticos salen mucho, y al final trabajar en la federación te vienen los mejores jugadores, y a partir de ahí, con eso, ¿qué es lo que haces? Con mejores jugadores trabajas mejor, vas a tener mejores resultados. Pero yo, mi experiencia en Barcelona y experiencia en el Madrid me supuso saber como entrenador la forma de encarar esas situaciones, teniendo en cuenta que tú tienes muy buenos jugadores, tienes un buen equipo en la federación y vas a jugar con equipos que se te van a cerrar, y a mí me sirvió mucho esa experiencia, ¿no? Yo cuando vine en el 2000, que vine ayudante de Van Gaal, estaba Mourinho aquí, porque Ronald estaba de ayudante y se fue al Ajax, y Van Gaal y fiché como asistente, ¿no? Y me acuerdo, yo me retiré en el 96, me fui a México, al lado de donde tú estuviste. Al lado no, estábamos separados, que Veracruz estaba arriba y nosotros... No, pero está a 2 horas y media, Puebla de Veracruz. Sí, Iba sí. yo en coche, imagínate. Y luego fui entrenador del Puebla. Del así Puebla que, también. sí. ¿No estuviste Pues, con los españolitos? Yo estaba cuando Pardeza estaba, su último año. Estuve Pardeza de jugador en el... ¿Y eres tú el entrenador? En el Puebla, yo fui entrenador, sí. El último año de Pardeza, como anécdota, sí. Hemos viajado un poco. Sí, hemos tenido algunos. No, lo que quiero decirte es que cuando vine, y no sé, una de las conversaciones con Mourinho me dijo, cuando tú te fuiste, eran jugadores de fútbol. Y ahora, era el 2000, es decir, 4 años después, era cuando había entrado todo el tema de las televisiones, el dinero y tal. Y dice, y ahora son estrellas. Ojo, la diferencia. Sí. Es decir, esto también, quiero decirte que lo que sí creo, ¿no? Lo que sí creo es que cuando tú has estado en un club como el Barça o Madrid, en cuanto a tu personalidad, está claro que tú, en principio, tienes que aceptar los retos con mucha naturalidad. Los retos de cualquier tipo, de toma de decisiones con jugadores que tengan más o menos fama, con el estilo que tú quieres hacer, con implantar cosas que creas que seas coherente. Y por otra parte, esa experiencia te tiene que llevar a ser muy simple, muy práctico, no teórico. Es decir, yo siempre digo que a medida que voy haciendo años intento más es menos. Es decir, cuanto más experiencia tienes que ser más simple, tienes que ser más práctico, tienes que ser más eficaz. Yo creo que cuando estaba pensando esto justo cuando estabas hablando de Ancelotti, ¿no? Es decir, Ancelotti dice lo que quiere decir. No hay un día que se le pueda escapar. Luego estaremos de acuerdo o no. Pero no hay una palabra antes de un partido o después, aunque haya ganado o perdido, que digas, se le ha escapado. Es que yo hablando de esto, ahora que viene con esto, creo que en el colegio de entrenadores tendría que haber una asignatura para el manejo de los medios. Porque el manejo de los medios, creo que nos hemos dado cuenta, sobre todo a última hora, en los últimos años, que es importantísimo. La cantidad de medios que hay, la cantidad de señales y de mensajes que puedes lanzar, y si los lanzas mal lanzados,
te vienen en contra solamente por estar delante de los medios. Tú tienes que tener, después de los partidos, antes de los partidos, la rueda de prensa para mí es importantísima. Importantísima, tanto para tus jugadores como para el entorno, y para mí, bueno, pues yo ha habido entrenadores, estaréis conmigo, entrenadores que dan en la tecla, y lo que dices tú, que van y que no se equivocan en la rueda de prensa, y otros entrenadores que se equivocan y dan mensajes que a lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo lo que has dicho se te puede venir en contra, ¿no? Sí, pero también hay muchos periodistas que te hacen unas preguntitas que... Bueno, pero en eso, claro, es que los periodistas están para eso, para intentar meterte y sacarte de las casillas. Pero hay algunos que siempre en la misma. Sí, ya. Sí. Bueno, pero hay cosas, por ejemplo, hablando del Barça, por ejemplo, en Madrid, pues está claro, lo del puente aéreo, si allí va bien o aquí va bien, allá no va tan bien, o al revés. Es decir, y esto ha sido hace 40 años y ahora la diferencia es que ahora, claro, las redes sociales es brutal. Y los periodistas... hasta los de los programas más importantes o incluso en televisión, en primera línea, los telediarios, es que la repercusión del tuit de no sé quién, pero madre mía, pero ¿qué estamos hablando? Cualquier palabra que digas, que te equivoques, o cualquier situación, cualquier frase que puedan encontrarte para buscarte en contra de un jugador y tal, te la colocan en un tuit y fíjate lo que ha dicho Menganito de este y tal, y ya tienes un problema. No, y la vida privada de los jugadores, entrenadores, es decir, cualquiera te hace una foto, te pone tal, es decir, al final ahora, es decir, antes vivíamos mucho más en el anonimato. Mucho más en la normalidad de vida. Eras un futbolista, pero ese futbolista no era nada así. Bueno, sí, te conocían, bueno, pero no era excepcional. Ahora, por ejemplo, hablábamos de que para los entrenadores habría que haber una asignatura de redes de tema de prensa, cómo encarar la prensa, y para los jugadores habría que tener también una charla con ellos, yo no sé de qué cantidad de tiempo, en la que a ver cómo controlaban el tema de las redes sociales. No, como yo te diría, a ver cómo van al campo. Porque ahora cogen las imágenes de los jugadores cuando llegan a las instalaciones de cualquier campo y les ves cómo van vestidos y dices, te quiero decir, como anécdota, ¿no? A mí no me parece ni bien ni mal, ¿eh? No quiero decir, no estoy cuestionando esto, pero yo creo, sinceramente, que, por ejemplo, en esta parte, yo si fuera del club, yo diría, mira, al campo hay que venir, en chándal. Y todo el mundo igual. Pum. Porque para mí, o sea, el ir en traje de viaje o no ir, no es una cuestión de que si llevas traje o no, sino es un poco una cuestión de lo que tú representas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, yo cuando veo... de verdad, me hace gracia, es que me río. Por eso me río, porque cuando veo las previas de los partidos, ¿cómo van? Es un desfile con los sombreros. Con los modelos, pero es que en redes sociales sale, por ejemplo, cuando hay una concentración de los franceses. Los franceses como son, como van vestidos todos. Al final lo sacan a cada uno y cada uno lleva... Yo creo que al final tienes la sensación de que entre ellos se pican y de no, y a ver quién va a llevar la barbaridad más gorda. Se la ponen ahí, lo sacan. Y los sombreros, los estos, tal. Y dicen, parece que van en vez de jugar un partido, claro, y luego pierde y el público se enfada. Y también se enfada. Dice, es que si va así vestido, ¿cómo quieres que juegue? ¿Cómo quieres que juegue? Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, Cruyff era en ese tipo de cosas, en ese tipo de aspectos de actos de jugadores fuera del campo, era muy meticuloso. Pues yo creo que esa es una parte, creo que se puede mejorar, porque es verdad que hay que evolucionar en la vida, en todo. Afortunadamente hay muchas más opciones de cosas y hay que usar la inteligencia, pero yo creo que hay una parte del pasado que siempre se puede usar en positivo. Pero en este aspecto he visto que Yamil tiene lo hemos hablado antes en la comida, tiene una cosa que no he visto en otros jugadores que reciben tanto palo, que no protesta nada. Le meten palo, le meten falta. Pues yo te digo una cosa, a mí es un tema de educación, no lo sé, desconozco. O educación disciplina, en casa. no sé, educación y disciplina. Una educación en su casa, porque esto es tema de educación, en su casa y en el Barça. En el Barça. Posiblemente es un chico, por sus habilidades, lo que tiene, el talento que tiene, que en el fútbol base posiblemente haya recibido tanto más y no lo hayan permitido, que se haya podido revolver y bueno, a mí me parece que es un tema de educación y al chico le deja en un buen lugar y le magnifica. Sí que es verdad que al final
Algún día explotará. Sí, algún día explotará. Algún día explotará. Pero algún día explotará. Sí, no, no siempre. No por norma que el día que tal o no le pite o no le hagan una entrada esté protestando. Sí, sí. Que eso ahora me parece fatal. Fatal. Por buen Pero jugador que seas, ¿no? yo creo que en esto, la verdad, yo tengo la suerte de estar en la Masía unos años y si recuerdas a Ansu Fati, cuando empezó, que también empezó de una manera fulgurante, ¿no? Le dieron hasta 10 de Leo, que decirte, y fue en la selección, fue un boom terrible y su actitud también era muy parecida, es decir, sigue siendo. Afortunadamente, y no ha cambiado, independientemente de las lesiones, independientemente... Ahí voy, que a lo mejor la educación de la academia... Correcto, no, que eso es lo que quiero decir, que yo creo que en este sentido, en el Barça, en la Masía, se hace un gran trabajo por parte de toda la estructura, ¿no? Porque a veces cuando uno se va de la Masía parece que es más importante la casa, luego otros entrenadores... No, toda la estructura de la Masía, empezando por los responsables hasta los jugadores, yo creo que hay un hábito de mucho respeto y mucho respeto de estar en el Barça. Bueno, tú y yo fuimos a morir al mismo sitio. Fuimos a México. Estamos vivos aquí. Bueno, morir Estamos coreando, no con la vitalidad de antes. Pero... ¿Cómo te adaptaste? Porque yo tuve ciertos problemas al principio. Me dijo, ¿tú tuviste problemas en la tarde? El mayor problema es la altura. Ah, amigo, eso es lo que... Es algo que yo... Bueno, ahora todo el mundo, o casi todo el mundo, oye hablar, ¿no? Porque va a las selecciones, sobre todo cuando iba incluso Maradona de entrenador a Bolivia, a no sé cuántos metros de altura, y la gente habla de altura y parece que se entiende de altura. En mi época, cuando yo fui en el 96, yo no había oído hablar nada de la altura. No, yo tampoco. Y yo vivía en Veracruz y fue un error terrible por mi parte porque cada vez teníamos que subir. Me acuerdo, en el primer partido jugamos en Toluca a 3.600 metros. En Toluca, a las 12 del mediodía, con casi 36 grados. Nos quejamos después de cada partido decía, dejo el fútbol. Unas migrañas, un dolor de cabeza, fue terrible. No disfruté. La verdad que fui para disfrutar y no lo pude disfrutar. Especialmente por la altura, no por el fútbol, porque al final, sabes, las instalaciones son buenas, los campos son buenos, hay equipos buenos en México, hay buenas instalaciones. Era para disfrutar. Sí. Yo fui con la idea de decir, bueno, pues ya está, tengo 34 años, voy a disfrutar un tiempo y no pude hacerlo porque sufría cada vez que subía en casa, pero claro, al final tampoco el equipo no era tan competitivo y por lo tanto tampoco disfruté. La realidad, es decir, tengo que ponerte un titular, fue el aprendizaje y el dolor de la altura. Sufrí mucho. Sí, yo también. Eso fue el hándicap grande. Pero yo disfruté porque yo me quedé 3 años, yo estuve 3 años. El primer año llegué a pensar lo mismo que tú. Llegué a pensar, digo, si en un par de semanas no me recupero como yo jugaba en España, me marcho a casa. Es que te pasaba el balón por aquí al lado y no podías estirar la pierna. Sí. No tenías fuerza. Digo, ¿qué pasa? No es posible. Me pasó esto. Y después me comentaron que era a la altitud, hasta que tu cuerpo nota como si hubiese un globo que explota y... Sí, lo que pasa es que cuando... Pero tú vivías en altura, a 2.100 metros, y yo vivía a nivel de mar. Yo luego, en el 99, fui como entrenador a Puebla y subíamos a una montaña que hay, que está a 3.900, y los jugadores mexicanos... A mí me costaba pitar para que salieran corriendo y ellos... ¡pum! Bueno, Luis, tú y yo tenemos otra cosa. Yo estuve en la primera huelga. Vale. Era presidente de la huelga. Vale. Y tú viviste la segunda. Sí. Pero ¿cómo fue la segunda? La segunda huelga no fue como la primera. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa? Porque vosotros en la segunda, si no mal no recuerdo, yo no recuerdo. Era de primera división, te decían que no quería jugar, pero los de abajo sí querían jugar porque los clubes sacaron a juveniles y amateurs a jugar. En esa estuve yo. En esa. Pero claro, a ver, nosotros, imagínate, a nosotros nos dicen a los juveniles a jugar con 18 años. Fue nosotros no entendíamos que nosotros fuéramos profesionales. A nosotros no, que va, pero sacar a juveniles. Correcto, nosotros jugamos aquí en el Nou Camp contra el Zaragoza. Y sabíamos que había unas demandas por parte de los jugadores, pero nosotros no entrábamos en esa situación. Porque eran juveniles. Claro, éramos juveniles y el club nos dijo, oye, mira,
pasa esto, los jugadores profesionales no van a jugar porque hay una serie de demandas que están pidiendo y tenéis que jugar, la liga tiene que seguir. Me acuerdo que se jugó el primer partido que creo que lo ganó el Barcelona en el Bernabéu, 0-3. Y el segundo partido los jugadores se pararon y por esas demandas, y a nosotros nos dijeron, oye, vais a jugar y vais a jugar en el Nou Camp, y estábamos encantados, claro. Jugar en el Nou Camp para nosotros era maravilloso. Yo recuerdo que además acababa de firmar en el Barcelona, de decirme que jugaba en el Nou Camp, pues era fenomenal. Ahí fue el primer partido tuyo, ¿no? Es mi primer partido, pero bueno, siendo un chaval, 18 años llevaba, 18 ¿no? años, sí, 18 años tenía, sí. Y bueno, pues mira, pues lo disfrutamos un día y luego después nos vino la realidad. Creo que aquella demanda de los jugadores también yo creo que la ganaron, la llevaron hacia adelante y nada, y por ahí... Que duró poco, ¿no? Te duró poco, una semana también. Nada, duró poquito. Y el otro día, mira, estuve también con Aganzo y yo creo que lo estuvimos comentando, que al final ahora AFE, creo que de aquel paso a ahora está haciendo un gran trabajo por parte de AFE, está encima de todo el tema de impagos, que yo creo que ahora hay mucho más control entre la Liga, AFE, y bueno, también yo creo que AFE también está haciendo un buen trabajo, porque al final jugadores que también se quedan sin jugar, que tienen, pues que están en activo y que se quedan jugar, pues también hacen porque los chicos también pueden hacer entreno, jueguen entre los jugadores parados, hacen jornadas de trabajo. Buscan equipos, se juegan contra equipos. Los ojeadores van allí, van muchos. Y ayudan a los externos. Mi hijo está en Estados Unidos y es socio de AFE. Pues mira. Y les dan opciones de estudios online, igual que a un jugador pues de aquí. Al final yo creo que entonces, yo creo que ya estaba fundada AFE. Entonces, ¿el vuestro? En el 89. Esto fue en el 84. No. Yo estaba fundada AFE desde el 78, 78. Eso es. Nosotros fundamos AFE. Yo fui fundador y después presidente al año siguiente. Vale. Estaba Juanito, que para descanse, y Líbar y todo esto, los internacionales. Y estuvimos en la huelga y ahí hubo parón. Ahí hubo parón porque estaba yo con el Barcelona, que estaba en Las Palmas para ir a jugar a Inglaterra. Y Las Palmas no jugamos. ¿Quién se fue de los Emiratos? ¿Tú te entrenaste en Emiratos? Yo fui a Emiratos un año, sí. Después de terminar en la federación, yo creo que ahora... porque en la federación estuviste... Estuve 4 años. De las fuerzas inferiores casi todas, ¿no? Estuve 2 años en la 19 y 2 años en la 21. Y de ahí me fui a Emiratos Árabes. Que me decía antes José Mari que el marcharse uno fuera a trabajar es una experiencia de vida. Entonces, ¿de aprendizaje también? De aprendizaje, de vida, de todo. Es decir, al final, creo que lo bueno de todo esto es que el fútbol español hace que todos nos alimentemos para bien. José María ha salido fuera y hemos salido fuera a jugar porque el fútbol español está en lo más alto, que yo creo que es nuestra función, que siga estando en lo más alto, porque es bueno para los entrenadores, para los jugadores. Y bueno, para mí fue un año, una experiencia muy buena en un fútbol exótico, donde el jugador está demasiado adorado, no sé cómo decirlo, demasiado mimado, porque es un país que tiene de todo, que tiene mucho dinero, es un país pequeño y que al jugador lo cuidan y le hacen lo que quieren. Entonces ahí el que está muy expuesto es el entrenador. Yo llegué a estar un año, tuve dos temporadas, prácticamente 12 meses, y la experiencia muy buena con jugadores de nivel. Me acuerdo que tuve a Olivera, el que estaba en el... Jugadores, ellos tenían esto, lo podían pagar, y tenían 3-4 jugadores internacionales de máximo nivel. Y bueno, pues una liga extraña, porque tenías buen nivel, pero luego venía poca gente al campo, muy poquita gente. Allí hace unos calores terribles, los estadios están muy bien porque tienen dinero, pero la cultura de la gente no está cercana al fútbol. En cambio, otra experiencia, ya por sumar la otra experiencia que está en otro país, que es en Indonesia, en cambio allí es diferente, es al revés. El jugador lo da todo, es un jugador que quiere aprender, es un jugador que tiene mucha limitación porque no tiene pautas de base, no tiene academias en condiciones, no tiene buenos entrenadores en condiciones, creo que están en formación, pero el jugador quiere. Y el jugador, tú llegas con 17, 18, 19 años, el jugador quiere progresar, quiere aprender. Y yo creo que es un país que tiene muchas posibilidades. Tiene mucho seguimiento al fútbol.
y sobre todo de gente joven. Están un poquito locos, se les va un poquito la olla, pero creo que es un país que ahora están haciendo las cosas bien en la federación, porque ahora están, como es un país, es el 5º país más poblado del mundo, con lo que al final tiene mucha gente fuera, y sobre todo tiene una colonia holandesa entre Holanda e Indonesia. Indonesia era una colonia holandesa, entonces conectan mucho. Entonces tienen jugadores doble nacionalidad, holandeses e indonesios. Entonces están captando para la selección, que era, yo me acuerdo de cuando yo estuve en la selección, estaba en la lista, estaba 176 de la lista de FIFA, de ranking FIFA, y yo creo que ahora ha bajado, yo creo que están 130 y pico, porque ha sido capaz de traer jugadores que tienen doble nacionalidad y que juegan en ligas holandesas, liga inglesa, y entonces les dan una capacidad para... Entonces es un país que está dando pasos pequeños, pero dando pasos para ir para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, según la cultura, la educación, en un país los jugadores están más acomodados y en otro país tienen mucha hambre de salir adelante. Porque tú estuviste también mucho tiempo fuera entrenando, ¿no? En otros países. Yo he estado en Polonia, sí. En Polonia. No tiene nada que una ver. cultura. Por decir algo ya, aparte de temas deportivos, por ejemplo, en Polonia, a un jugador lo tienes que abrazar, tocar, tener contacto con él. Y, por ejemplo, he entrenado en Perú y en Perú no puedes dar una mano porque si no te comen la mano. Es decir, se creen que son tú eres su padre, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, al final, como estábamos comentando, al final a nivel cultural aprendes mucho. Porque al final en Perú, por decir algo, jugamos contra un equipo que la semana anterior había contratado un chamán y el director general mío quería que contratáramos al mismo chamán para ganarle a ese equipo. Y decir, bueno, pero aquí estamos aquí hablando frío, pero cuando estás allí y los escuchas y oyes a los jugadores y los jugadores, si hubiera dicho yo que sí, pues los jugadores hubieran ido y... No, yo dije, hombre, vamos a intentar ganar por nuestros medios, no vamos a confiar en nuestro esfuerzo, no tanto en... Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, tienes que aprender a convivir con todo eso en el día a día y luego respetar los hábitos que ellos en un momento y temas culturales que tienen de históricos, no de un momento, de un capricho, sino que... Preguntas y respuestas. Conoce a las leyendas. Bueno, pues ahora vamos aquí, tenemos unas preguntas que nos han mandado la gente para que contestéis, si podéis contestar. Aquí tengo unos compañeros, que este es veterano, ¿eh? Este está jugando con nosotros, un central. Dice, ¿a qué edad creemos que se adquiere tu máxima experiencia futbolística? Es lo que hemos hablado antes. ¿Cuándo, de la juventud, cuándo crees que dices? Estoy maduro. Ahora me siento... Yo creo que la mejor edad, no sé si estará de acuerdo José Mari, creo que son 28 o 29 años. ¿No? Creo que todo ese recorrido que llevas ya, coges madurez y creo que incluso disfrutas más del juego, ¿no? Cuando eres joven eres un poco inconsciente de las cosas que pasan. Luego creo que entras en una dinámica de mucha responsabilidad, mucha presión, pero yo recuerdo con 28, 29 años de madurez y con 32, fíjate que es una edad ya avanzada que te estás acercando al retiro, con 32, 33 de disfrutar mucho del día a día, de por qué hacían las cosas. Yo tenía de entrenador a Ranier y luego a Cooper y me preocupaba mucho de cómo trabajaban, de qué hacían. Me sentía bien porque además las temporadas fueron buenos, el trabajo físico era bueno, te sentías bien físicamente y yo recuerdo que en esa edad se puede disfrutar mucho del fútbol, pero yo creo que la madurez te llega con 28, 29. 28, 29. Yo estoy de acuerdo con él. Yo vine aquí con 25 años de la Real, con un equipo campeón, 2 ligas. Piensa que en el Mundial 82 fueron 8 jugadores, 9 jugadores de la Real Sociedad, compañeros que tuve. Vine aquí con 25 años y me encontré con un cambio brutal de muchas cosas. Y es verdad que en 3 años creo que supe asimilar todo lo que era jugar en el Barça y yo estoy de acuerdo, yo creo que en mis mejores años... ¿Eso es madurez o adaptación al Barça? No, madurez, porque
para mejorar tienes que llegar al límite. Y yo creo que cuando cambias de club, por ejemplo, yo creo que es muy diferente, y lo mezclo a Yamal, que tú crezcas en la Masía y convivas con la Masía y lleves el Barça como un concepto de vida ya desde jovencito, desde los 8 años, a que tú llegues aquí con 21 años siendo el mejor jugador de Portugal, como ha pasado, por ejemplo, con Simao, o ha pasado con muchos jugadores que llegan al Madrid o al Barça con 20, 21 años y no se enteran de nada y tienen que irse cedidos y están en un sitio o en otro porque su edad mental no ha llegado a ese límite de exigencia de los... Pues mira, yo creo que incluso exageradamente a Mbappé ha llegado al Madrid y en Madrid tiene compañeros que han ganado 3, 4 Champions. Ajá. No va a salvar nada. Ya, quiero decir, además es una persona añadida para él, creo. No, pero ¿entiendes? Entonces yo creo que ahora a él le va a costar. O sea, es diferente jugar. El PSG tenía exigencia, por supuesto. Y ahora llega otro club que tiene otro tipo de exigencia. Y entonces el cuerpo y la mente tienen que llegar a límites para mejorar. Y en este sentido yo 100%. Para mí la mejor época mía fue de 28 a 31 años, 3 años. Sí que es verdad que cuenta que con 30 en nuestra época o en tu época ya decían ese tío es mayor. Creo que no, ahora, al final ahora los jugadores tienen otra cultura, tienen otros medios, tienen nutricionistas, tienen preparadores físicos individualizados que les hacen su trabajo. Ahora, un jugador que tiene un talento especial, que tiene una buena mentalidad, yo creo que durar 37, 38 años tranquilamente, si tiene ganas de seguir, lo has visto con Messi, lo has visto con Ronaldo. Hay jugadores que ahora, antes prácticamente las carreras 33, 34, 35 y ahora yo creo que las carreras se alargan porque al final hay más medios, ¿no? Tú piensas que nosotros cuando empezamos aquí en el Barça teníamos, bueno, tú también. Claro. Aquel de Coca-Cola, ¿no? Sí. Que había Coca-Cola, Coca-Cola, agua y Fanta de limón. Todos a la Coca-Cola. Y cuando yo ya me fui el año 96, ya empezaba a entrar el nutricionista. Sí. Y recuerdo que una de las grandes cosas que decían de la evolución de Guardiola cuando entró fue la ampliación que hizo de todo el departamento de servicio médico y se hablaba como que cosas excepcionales, como por ejemplo que cada uno tenía las pastillas que tenía que tomar con su nombre en un casillero, tenían que comer todos los días en la ciudad deportiva porque se los llevó ahí. Es decir, claro, es que ha habido cambios en los que tú, para recuperarte de un día para otro de un partido, y ahora se toman una papilla en el descanso y casi han recuperado lo que han hecho en el primer tiempo. Por tanto, claro, afortunadamente ahora son muchísimo más profesionales que nosotros en todo, en general. Mi hijo, por ejemplo, tiene un nutricionista y tiene un preparador físico individualizado que le viene a tratar después de los partidos, le hace sus masajes, pero le hace su trabajo de fuerza. Si, por ejemplo, tiene una semana limpia, pues tiene un día o 2 días de trabajo con él, teniendo en cuenta el trabajo que han hecho, y hace su trabajo de fuerza, un trabajo de tren superior o lo que sea, para darle un soporte más bueno, pues que se encuentre mejor y el tema del nutricionista. Es decir, es que al final ahora el futbolista está marcado, que sí la grasa, que sí muchas cosas que te hacen mucho mejor. Nosotros, yo creo que el único nutricionista que tuve yo en mi época de fútbol era Kubala. Iba a la selección española, nos miraba y tal, y te venía a ver y te cogía de aquí al lado, te tocaba de nene. Sí, que te has pasado esta semana que cuidar. Sí. Porque otra cosa no hemos tenido ningún otro control. Bueno, control sí, que ibas los lunes, te pesabas, sabes lo que hayas perdido en los partidos o no. Sí, pero por parte del cuerpo técnico no había ningún tipo de control. No había tenías nada tu peso, te pesabas y bueno. Pero ahora no, ahora ese tipo de cosas, tú ves a cualquier jugador ahora no tiene una pizca de grasa. Si pudieras cambiar un resultado de un partido del Barça, de toda la historia, ¿cuál sería? Dímelo tú tienes otra del Barça. Un resultado que yo tengo uno para mí. Estaba en la historia. Sí, en la historia. Juan Barcelona. Yo además estaba en la Masía y lo recuerdo. Estaba Guardiola por allí, era un niño. La final que perdió el Barcelona en Sevilla con los penaltis. Que parecía que lo tenía y los penaltis. Sí. Y yo me acuerdo que aquello fue un drama. Me acuerdo que hemos vivido varios dramas de eso. Y el muchacho, me acuerdo que estábamos en la Masía, sí. Como si fuera ahora, me acuerdo. Sí.
Yo me acuerdo de las semifinales de la Copa de Europa, que en casa perdimos 1-0, no me acuerdo contra qué equipo. Eso vosotros. Nosotros. Y aquí en casa con 1-0 a pasar y empatamos a 0. Sí. Perdimos la eliminatoria y quedamos en semifinales para ir a la final. Sí. Pero bueno, eso ya pasó y eso. Sí. Ahora, ¿qué es esta? Cuando jugabas en el Bernabéu, ¿era una presión o un estímulo para ti? Yo, sinceramente, jugaba con el mismo estímulo aquí que allí. Es decir, no tenía ninguna... O sea, jugar contra el Madrid siempre ha sido un... yo creo que en aquella época era, por decir algo, los 2 partidos del año, porque no era como ahora que hay tantos partidos contra equipos importantes, ¿no? Tú jugabas a veces contra el campeón de Liga de Hungría y bueno, era champion, pero en cambio los Barça Madrid siempre tenían una repercusión muy grande. Y sinceramente creo que no, mentalmente no estaba yo diferente aquí que allí. Erais más modernos nosotros que teníamos presión. No, o sea, yo nunca he sentido presión en el Bernabéu, sinceramente. No presión o un estímulo. Nosotros me acuerdo cuando el año campeón nuestro, el año 73-74, cuando fuimos a Madrid que ganamos 0-5. Joder, sí. Estamos en el vestuario y dijimos, si ganamos hoy somos campeones. O sea, ya salías con ese presión y estímulo, las dos cosas. Vas presionando y dices, vamos a ganar, porque si ganamos ya dejamos al Madrid bastante atrás y somos campeones. Bueno, yo creo que hablando de esto, de si es una presión, yo creo que nosotros los que hemos pensado y soñado en jugar partidos de ese tipo, jugar partidos en el Locano, jugar en el Bernabéu, sí. Era una motivación especial. Sí. Y decir, claro que sí, te sientes la presión porque la gente que viene, durante la semana la gente te juega, anima, te dice, no sé qué, pero al final es una motivación especial. Total, y bueno, ojalá pudiera jugar todos los años el partido, pero no es así, no puede ser, es imposible, pero creo que era un acicate y una motivación para cada uno, ¿no? Nosotros, y yo al menos, yo he disfrutado un montón con estos partidos. Contra el Español igual, porque son derbis que los tienes aquí en casa y tienes esa rivalidad que te da un plus, ¿no?, del partido. Sí. Cuando vas a otro sitio, íbamos a Granada, íbamos con una presión. Bueno, sí, con una presión. Tenías que andar con las espinilleras por todos lados, ¿no? Era diferente. Bueno, aquí hemos acabado nuestro. Ahora tenéis vosotros, acordaros que una pregunta. ¿Y para quiénes? Para los que vienen. Tú haces una pregunta. Yo, como vienen unos compañeros, preguntarles a los compañeros qué es lo que piensan desde, no sé qué generación son, pero cómo ha cambiado el fútbol, hablando futbolísticamente, ha cambiado muchísimo a todos los niveles, pero hablando futbolísticamente de su época a esta época actual, ¿qué piensan que ha cambiado el fútbol? ¿En qué conceptos? En el tema del juego. Esa sería mi pregunta. Hemos estado siempre hablando que si jugar en el Barça es una presión, que si los entrenadores meten mucha presión. Al final, a nivel individual, ¿qué es lo que mentalmente más le ha costado para ser parte del Barça? ¿Qué faceta, si la personal o la profesional? Pues nada, fenómeno. Muchas gracias, compañeros. No, señores. Gracias por haber venido. Ha quedado clara, ¿no?, la pregunta. Ha sido un placer. Bueno, muy bien. Oye, que no te habrá gustado que me invitaras. De estar Hasta aquí. la próxima.